¿Es correcto orar acostado? Muchos creyentes guardan esta pregunta en silencio, con cierta inquietud en su interior, pensando si la postura de su cuerpo podría ser vista como una falta de reverencia delante de Dios. Sin embargo, cuando vamos a las Escrituras encontramos una verdad que rompe con muchos de esos pensamientos. En el Salmo 63:6, David declara: «Cuando en mi lecho me acuerdo de ti, medito en ti en las vigilias de la noche». Estas palabras revelan algo poderoso. Incluso en la quietud de la noche, mientras descansaba en su cama, David encontraba un espacio íntimo para encontrarse con Dios. Hoy vamos a profundizar en este tema que pocos abordan, pero que tiene un valor espiritual enorme. Descubriremos que la oración no está limitada por la postura del cuerpo, sino por la actitud del corazón. Veremos cómo orar acostado no solo es válido, sino que puede convertirse en una de las formas más sinceras y profundas de comunión con Dios. Dime algo, ¿alguna vez has sentido que al estar acostado tu oración pierde valor? ¿Has pensado que Dios quizás no te escucha de la misma manera si no estás de rodillas o en una posición más espiritual? Muchas personas cargan con esa duda sin decirlo, creyendo que si no adoptan una postura solemne, su oración no será aceptada. Y esa idea, aunque silenciosa, puede crear una distancia innecesaria entre el alma y la presencia de Dios. Pero la palabra de Dios no deja este tema en oscuridad. David no expresó culpa ni vergüenza al decir que pensaba en Dios en su lecho. No hay corrección, no hay advertencia, no hay exigencia de postura. Solo vemos a un hombre conforme al corazón de Dios, hablando con su Creador en medio del descanso en la intimidad de la noche. Eso no solo nos libera, también nos invita a reconsiderar cómo nos acercamos a Dios, especialmente en esos momentos donde estamos cansados, vulnerables o simplemente en silencio. Porque hay días en los que el alma anhela orar, pero el cuerpo ya no responde. Días en los que el cansancio pesa, el dolor se hace presente o la mente ya no tiene fuerzas para sostenerse en pie. En esos momentos surge la pregunta: ¿Dios rechaza una oración porque no estamos de rodillas? ¿Se cierra el cielo porque hablamos con Él desde la cama, con los ojos entrecerrados y el corazón aún sensible? La respuesta, respaldada por las Escrituras, es clara: no. Dios no mide la oración por la postura del cuerpo, sino por la sinceridad del alma. No observa la inclinación de la espalda, sino la rendición del corazón. David no oraba en su lecho como un recurso de última opción, sino como parte natural de su relación con Dios. Cuando hablaba de meditar en las vigilias de la noche, mostraba que su comunión con Dios no dependía de un lugar específico, sino de una conexión constante. Y esto nos enseña algo fundamental. La oración no tiene un formato rígido. No está limitada a una hora, ni a una posición, ni a un lugar determinado. Muchas veces nos enfocamos demasiado en lo externo. Pensamos en cómo nos vemos, en lo que otros dirían, en cuál es la postura correcta. Creemos que Dios se impresionará más si levantamos las manos o si nos arrodillamos en silencio. Y aunque esas expresiones tienen valor, reducir la oración a una forma física es limitar la grandeza de Dios. Él creó el cuerpo, conoce sus límites y se acerca a nosotros incluso en nuestra debilidad. Jesús mismo nos dejó un ejemplo profundo. En el huerto de Getsemaní, en una noche de angustia extrema, se postró para orar, mostrando entrega total al Padre. Pero poco después fue arrestado, golpeado y llevado a la cruz, y allí, sin poder arrodillarse, sin poder moverse libremente, elevó una de las oraciones más poderosas jamás dichas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas 23:34. Si Jesús, en la posición más limitada y dolorosa, pudo orar y fue escuchado, entonces queda claro que la postura no limita la conexión con Dios. Entonces, ¿por qué pensar que una oración desde la cama no es válida? Algunos sienten culpa cuando se quedan dormidos mientras oran acostados, piensan que han fallado o que han sido irreverentes. Pero piensa en esto: ¿qué padre se molesta porque su hijo se queda dormido mientras habla con él? ¿No es más bien una imagen de confianza, de cercanía, de descanso en su presencia? Así es Dios. Él no se ofende por nuestra fragilidad, la recibe. Cuando oramos con sinceridad, aunque el sueño interrumpa nuestras palabras, Él sigue atento. Aunque los labios se detengan, el corazón sigue hablando y su espíritu sigue escuchando. El cuerpo humano necesita descanso. Es una necesidad creada por Dios mismo. El sueño no es una interrupción espiritual, es un regalo divino.
En Génesis 2:21 leemos que Dios hizo caer un sueño profundo sobre el hombre. Y fue en ese estado de reposo donde creó a la mujer. El primer acto de creación de una relación humana ocurrió mientras Adán dormía. ¿Qué nos dice esto? Que incluso en el descanso Dios está obrando, que aun cuando no estamos conscientes Él puede manifestar su voluntad y su propósito. Entonces, ¿por qué temer orar acostado si es un espacio donde el cielo ha hablado antes? En un Rey 19 encontramos a Elías huyendo por su vida, agotado emocional y físicamente. Se recostó bajo un enebro y pidió morir. Pero en lugar de reprenderlo, Dios le envió un ángel que le tocó y le dijo: levántate y come. Primera Reyes 19:5. Elías estaba acostado, devastado, sin fuerzas para continuar. Y fue allí, en ese estado de completa fragilidad, donde el cielo lo visitó. No tuvo que orar en voz alta ni mantener una postura correcta. Su sola existencia quebrada fue suficiente para atraer la atención divina. Este pasaje nos enseña algo profundo. Cuando estamos postrados por el cansancio, la tristeza o la enfermedad, Dios no nos exige que nos incorporemos para hablar con Él. Él se inclina hacia nosotros. La gracia de Dios es más grande que cualquier protocolo religioso. En esos momentos en que no podemos más, la cama se convierte en altar y las sábanas en lienzo donde se escribe una oración silenciosa. Además, muchos testimonios actuales respaldan esto. Personas que en medio de la enfermedad, sin poder moverse, oraron acostadas y recibieron sanidad, consuelo y dirección. Ancianos que sin poder arrodillarse, oran desde su lecho cada noche. Madres exhaustas que oran acostadas al final de una jornada abrumadora. Jóvenes que en la oscuridad de su cuarto lloran en silencio mientras oran tumbados boca arriba, sintiendo cómo la presencia de Dios desciende sin juzgar, sin exigir, solo abrazando. La oración acostado no es menor, no es secundaria, no es floja, es oración, es conexión, es sinceridad sin maquillaje. Cuando el alma clama desde el silencio de una cama, Dios responde con la voz de su espíritu. Recordemos también las palabras de Isaías 26:9. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí hay un deseo profundo, una búsqueda que no depende de las circunstancias físicas, sino de una urgencia interior por estar cerca de Dios. Ese anhelo puede manifestarse en cualquier postura, incluso cuando el cuerpo ya se ha acostado, pero el alma se inclina con reverencia. La tradición cristiana a lo largo de los siglos también ha dejado testimonio de oraciones nocturnas desde el lecho. Padres de la iglesia, místicos y creyentes devotos han relatado cómo recibieron revelaciones, paz y consuelo mientras oraban acostados, muchas veces en medio de la noche. No era una práctica improvisada, era un acto deliberado de buscar a Dios en el silencio, lejos del bullicio del día, cuando el corazón habla con más honestidad. La clave no está en la postura, sino en la intención. En Lucas 18, 10-14, Jesús narra la parábola del fariseo y el publicano. El fariseo oraba de pie, con palabras altisonantes. El publicano, sin atreverse a levantar la vista, oraba con humildad. ¿A quién escuchó Dios? Al segundo. Esto nos recuerda que no importa si oramos de pie, sentados o acostados. Dios no ve lo que el hombre ve. Él mira el corazón. Cuando nos acercamos a Dios, lo hacemos como hijos, no como actores de una obra religiosa. No estamos en un escenario espiritual donde debemos impresionar. Estamos en un espacio íntimo donde el Padre nos espera con amor. Si tu cuerpo necesita descansar, pero tu alma desea hablar con Dios, no te sientas culpable por hacerlo desde tu cama. Es allí, en la quietud, donde muchas veces se oye más clara la voz del cielo. Incluso los momentos más cotidianos pueden ser oportunidades de adoración. Al acostarnos antes de dormir, en vez de encender una pantalla o repasar nuestras preocupaciones, podemos convertir ese instante en un momento sagrado, un susurro
una gratitud, una intercesión desde el corazón. Dios está ahí, no se aleja porque no nos arrodillamos, se acerca porque nos sinceramos. La cama no es un lugar profano, es un lugar de reposo, y el reposo también es santo. En Hebreos 4, 9 a 10 se nos dice: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hay una dimensión espiritual en descansar, y en ese descanso, orar es un acto de fe. Es decir, Señor, confío en ti lo suficiente como para descansar mientras tú velas por mí. Y él vela, no duerme ni cabecea el que guarda a Israel, Salmo 121, 4. Mientras tú estás acostado, él está atento. Mientras tú descansas, él obra. Así que la próxima vez que sientas el deseo de orar acostado, hazlo sin culpa, hazlo con fe, hazlo con confianza de que Dios no desprecia un corazón sincero, sin importar la postura física desde la cual se exprese. Porque si David podía meditar en Dios desde su lecho, si Elías podía ser fortalecido estando acostado, si Jesús podía interceder desde una cruz, entonces tú también puedes orar desde donde estés y el cielo te escuchará. Esta es la verdad que libera, la que reconecta, la que transforma. No estás limitado por tu cuerpo. Estás habilitado por la gracia. ¿Lo entiendes ahora? Dios no necesita que te levantes, no, solo que te acerques. Y a veces acercarse significa abrir el corazón, incluso acostado. ¿Estás listo para seguir descubriendo lo que Dios quiere revelarte en esos momentos de quietud? Esto apenas comienza. El reposo del cuerpo jamás ha sido una barrera para el mover de Dios. Y las Escrituras lo confirman con una claridad que no deja lugar a duda. A través de toda la Biblia encontramos momentos sagrados donde la oración nace desde el lugar de descanso. Y aún allí, el cielo responde con poder, dirección o consuelo. Orar desde una posición acostada no es un acto nuevo ni desconocido para Dios. Es de hecho un patrón visible en la vida de aquellos que caminaron en profunda relación con Él. Personajes bíblicos clave, guiados por el Espíritu y elegidos para propósitos divinos, se comunicaron con Dios desde lugares de quietud, tendidos en sus lechos, algunos en debilidad, otros en contemplación, y en cada caso el Señor respondió. En los Salmos David expone con absoluta naturalidad su hábito de buscar a Dios mientras descansaba. En Salmo 4:4 declara: meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. No hay contradicción ni reproche en su llamado a orar desde el lecho, sino una exhortación directa a usar ese espacio como una oportunidad para reflexionar en silencio ante la presencia divina. David no hablaba desde la teoría, sino desde una experiencia viva. En las noches en que la angustia lo visitaba, su refugio no eran las estrategias humanas, sino ese diálogo íntimo con Dios mientras estaba acostado. Esta práctica espiritual, lejos de ser considerada irreverente, era una expresión de confianza absoluta en el Señor. El mismo autor vuelve a afirmar esta conexión profunda en Salmo 63, 6, donde escribe: cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en ti en las vigilias de la noche. La repetición de esta imagen en diferentes salmos no es casualidad. Revela una disciplina interior, una costumbre arraigada en su relación con Dios. La cama no era para él un lugar ajeno a la fe, sino un espacio donde los pensamientos eran alineados con el espíritu, donde el alma buscaba y encontraba dirección. La oscuridad de la noche no apagaba su fe, la encendía, y el acto de acostarse no lo alejaba de Dios, lo acercaba más. Job también conoció esa comunión silenciosa desde la cama. En medio de la aflicción, mientras su cuerpo yacía golpeado por la enfermedad, su espíritu seguía activo en conversación con Dios. En Job 33, 14 a 15, se revela un misterio
que muchos ignoran. Sin embargo, en una o en dos maneras habla Dios, pero el hombre no entiende. Por sueño, en visión nocturna, cuando el sueño cae sobre los hombres, cuando se adormecen sobre el lecho. Aquí se introduce una dimensión espiritual poderosa, el lecho como punto de acceso a revelaciones divinas. Dios no espera que el hombre esté de pie o en un altar para hablarle. Aún mientras duerme o en ese estado de reposo donde el cuerpo se entrega al descanso, el Señor se manifiesta, habla, corrige y guía. El profeta Daniel también oraba en momentos de profunda contemplación. Aunque no se nos describe una postura acostada de forma explícita, sí se nos muestra que en visiones nocturnas recibió mensajes del cielo que transformaron naciones. En Daniel 7:1 leemos: tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. No fue en un templo ni durante una ceremonia, fue en su cama mientras dormía, que Dios le habló de los tiempos por venir. Si el Altísimo escogió ese momento y ese lugar para revelar secretos celestiales a uno de sus siervos más fieles, ¿cómo podría considerarse inapropiado que un creyente de hoy ore desde esa misma posición? En 2 Samuel 7:4-5 vemos cómo Dios interrumpe el descanso del profeta Natán con una palabra específica. Aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová. ¿Cuál se llama? No fue en una reunión pública, ni en medio del bullicio del día, sino en el contexto de la noche, cuando probablemente se encontraba en su lecho, que la voz del Señor descendió con dirección clara. Estos detalles no son accidentales en las Escrituras. Nos muestran que el descanso no es incompatible con la actividad del Espíritu, que lo que muchos consideran pasividad, Dios lo convierte en escenario de revelación. La historia del joven Samuel confirma esta realidad. En el primer libro de Samuel 3, el niño dormía cerca del arca del pacto cuando escuchó la voz de Dios llamándolo por su nombre. El pasaje describe con precisión la escena. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová. Y vino Jehová y se paró y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. 1 Samuel 3:10. Samuel estaba acostado, no estaba orando en voz alta, no estaba en actitud ceremonial. Pero Dios se manifestó de forma clara, con voz audible, llamándolo al ministerio. Lo que importa en esta escena no es la posición del cuerpo, sino la disposición del alma. Dios habló porque Samuel estaba disponible, sensible, atento, aunque su cuerpo reposaba. En los evangelios encontramos también momentos donde Jesús, siendo plenamente Dios y plenamente hombre, reconocía el valor del descanso y no separaba ese estado de la presencia del Padre. Aunque muchas de sus oraciones fueron intensas y públicas, también hubo momentos donde la intimidad, el silencio y la noche eran el contexto de su comunión con Dios. Marcos 4:38 relata un episodio significativo. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. La escena continúa con los discípulos despertándolo ante una tormenta y Jesús calma el mar con una palabra. Su descanso no lo alejaba de la autoridad espiritual. Su cuerpo estaba dormido, pero su espíritu estaba en paz, en perfecta conexión con el Padre. A lo largo de toda la Escritura se revela una constante. La presencia de Dios no se limita a los lugares ni a las posturas. El Dios que habló a Moisés desde una zarza ardiente, que envió ángeles a Jacob mientras dormía en Betel, que se manifestó a José a través de sueños mientras yacía en su lecho, no está condicionado por lo físico. Génesis 28, 11-12, narra cómo Jacob en su huida usó una piedra como almohada y durmió en el campo. Fue allí acostado
que tuvo una visión impactante y soñó. Y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo. Y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. La revelación no esperó que Jacob se arrodillara. Vino mientras él dormía. Incluso en el Nuevo Testamento el apóstol Pedro recibió una visión clave mientras estaba en una azotea, en lo que parece haber sido un estado de descanso. En Hechos 10, 9 a 10 leemos: subió Pedro a la azotea para orar, cerca de la hora sexta, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Aunque el texto no dice explícitamente que estaba acostado, sí nos presenta un estado de quietud, de recogimiento, en el cual Dios se manifestó con claridad. La visión que recibió cambiaría el curso de la iglesia, abriendo la puerta de la fe a los gentiles. Lo que une todos estos relatos no es un patrón físico, sino uno espiritual. Los siervos de Dios estaban en posición de recibir. Su corazón estaba inclinado, aunque el cuerpo reposara. La voz del cielo no buscó a los que estaban erguidos, sino a los que estaban disponibles. La cama, el lecho, el sueño, no eran estorbos para la revelación. Eran espacios sagrados donde Dios escogió hablar. Esto nos lleva a comprender que orar acostado no solo es aceptable, sino que está respaldado por la Escritura como una forma legítima de comunión con Dios. No hay una postura más santa que otra. Hay un corazón más rendido, más disponible, más sensible. El hombre puede fijarse en lo externo, pero el Señor mira lo interior. En cada uno de estos episodios bíblicos, lo que prevaleció fue la intención del corazón y la apertura del espíritu, no la posición del cuerpo. El creyente que ora acostado no debe sentirse inferior ni limitado. Está en compañía de patriarcas, profetas, salmistas y apóstoles que también oraron, meditaron, escucharon y fueron tocados por Dios desde ese mismo lugar. El lecho no es una barrera. Es un altar donde lo ordinario se encuentra con lo eterno. Las visiones no se detienen porque los ojos están cerrados, ni las palabras del cielo se retienen porque el cuerpo descansa. Dios sigue hablando, su espíritu sigue ministrando, su presencia sigue descendiendo sobre aquellos que lo buscan, aún desde la quietud del reposo. Toda la Escritura da testimonio de que Dios no desprecia al que ora acostado. Al contrario, muchas de sus intervenciones más poderosas ocurrieron mientras sus siervos estaban en esa postura. La evidencia bíblica no deja lugar a dudas. Orar desde el lecho es bíblico, es espiritual, es legítimo. El descanso del cuerpo no limita el fervor del alma. Y donde hay un corazón dispuesto, Dios se manifiesta aún en el silencio de la noche, aún en medio del sueño, aún en la quietud de una cama. Cuando el cuerpo se rinde al cansancio y la fuerza parece haberse agotado por completo, lo único que permanece es la intención profunda del corazón. Es en esos momentos cuando la postura física deja de ser relevante, que la verdadera oración emerge, no desde la forma, sino desde la esencia. Orar acostado, en ese estado donde el cuerpo busca descanso, puede ser una de las expresiones más sinceras de entrega total a Dios. No hay esfuerzo por aparentar reverencia externa, ni necesidad de demostrar espiritualidad ante otros. Lo que existe es una rendición callada, un alma que se postra aunque el cuerpo esté tendido, y un corazón que se desnuda ante la presencia del Altísimo. Desde el principio Dios ha buscado comunión con el ser humano, no a través de posturas, sino a través de la disposición interna. La Escritura declara con claridad en 1 Samuel 16:7. El hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta afirmación revela
la naturaleza del trato de Dios con nosotros. No se basa en las apariencias ni en la estética del culto, sino en la verdad interior que brota cuando el alma reconoce su necesidad y clama al Creador. El corazón que se entrega en oración acostado no está menos consagrado que el que ora de rodillas. En muchos casos puede incluso estar más rendido, más dependiente, más consciente de su fragilidad, ¿no? En el Salmo 6, David escribe en medio de la aflicción, reconociendo su debilidad y clamando a Dios desde un estado de completa vulnerabilidad. Estoy cansado de gemir, todas las noches inundo de llanto mi lecho, riego mi cama con mis lágrimas. Salmo 6. Esta imagen poderosa nos muestra a un hombre quebrantado, no en una postura formal, sino acostado, llorando, expresando su dolor delante de Dios. No hay en este pasaje reproche alguno. No hay indicio de que su oración sea menos válida por el hecho de que ocurra en el lecho. Por el contrario, es desde ese lugar de quebranto que David encuentra misericordia, consuelo y restauración. Su cama se convierte en altar, sus lágrimas en incienso, su llanto en súplica, todo sin necesidad de levantarse, sin abandonar el lugar donde su cuerpo rendido buscaba reposo. El acto de acostarse, cuando se acompaña de una disposición interior genuina, puede simbolizar mucho más que descanso físico. En muchos casos representa rendición total. Cuando el creyente ya no tiene fuerzas para sostenerse de pie, cuando ni siquiera puede arrodillarse, pero su espíritu aún clama, está manifestando una fe que va más allá del cuerpo, una fe que no depende de posturas externas, sino de una comunión profunda y persistente. Hebreos 4:16 nos invita a acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Esta confianza no está atada a la posición física, sino a la certeza de que Dios escucha al que se acerca con un corazón sincero. En Isaías 26:9 se expresa una búsqueda continua de Dios que no cesa ni durante la noche. Con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que me dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte. Aquí se refleja un estado de búsqueda constante, de meditación silenciosa en los momentos de mayor quietud. Cuando todo calla, cuando la oscuridad cubre la habitación, el alma sigue buscando. Este tipo de oración que brota desde el reposo no está condicionada por rituales externos, sino por una entrega real. Y es allí donde muchas veces se producen los encuentros más profundos, porque en la ausencia de movimiento externo, el espíritu se activa, el alma se despierta, la presencia de Dios se manifiesta. La figura de Jacob al acostarse en Betel no solo representa a un hombre que buscaba descanso físico, representa también a alguien que en su debilidad fue alcanzado por el cielo. Génesis 28:11 relata que llegaron a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Fue precisamente en ese estado, tumbado, sin defensa, sin compañía, que Dios le mostró la escalera que unía la tierra con el cielo. No estaba orando de pie, no estaba en una reunión espiritual, estaba acostado, pero su espíritu estaba en una disposición que permitió la intervención divina. La postura de su cuerpo no limitó la experiencia sobrenatural. Dios se le reveló y ese lugar de descanso se transformó en un lugar sagrado. El Salmo 149:5 también afirma esta realidad espiritual con naturalidad. Regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas con gozo. Este pasaje no limita el gozo a espacios específicos. No restringe la alabanza a los templos. Reconoce que el lecho, que para muchos puede parecer un lugar pasivo, puede ser también un espacio donde el espíritu se exprese con libertad. Cantar sobre la cama,
adorar en medio del descanso, orar sin moverse, es una manifestación legítima del alma que reconoce la grandeza de su Dios incluso en lo cotidiano. No hay distinción entre lo físico y lo espiritual cuando el corazón está alineado con la voluntad divina. La vida de los profetas también está llena de momentos donde el descanso físico no interrumpe la relación con Dios. En 1 Reyes 19, Elías se encuentra exhausto emocional y físicamente después de una gran victoria espiritual. Su respuesta fue simple. Se acostó bajo un enebro y pidió morir. Sin embargo, Dios no lo reprendió por su estado. En lugar de exigirle que se levantara, envió a un ángel que lo tocó y le dijo: levántate y come. Primera Reyes 19:5. Antes de darle órdenes lo alimentó. Antes de enviarle una nueva tarea lo dejó descansar. El mensaje era claro: la fragilidad no anula el propósito. El reposo no cancela la comunión. Elías no estaba en postura de oración, pero su alma seguía conectada. Dios respondió, no a un ritual, sino a una condición interna de dependencia. En la misma línea, Job expresa una realidad espiritual contundente en medio de su dolor. Tú has sellado mi entendimiento con sueños y has aterrorizado mis visiones. Job 7:14. Aun cuando su cuerpo estaba quebrantado y su estado físico era crítico, la actividad espiritual no se detenía. Job entendía que Dios no esperaba perfección externa para comunicarse. Comprendía que en medio del sufrimiento, la voz divina seguía operando. Su cama, símbolo de enfermedad, se convertía en espacio de revelación. Este principio desmantela la idea de que solo desde una postura de fortaleza se puede orar con eficacia. Dios se acerca también en la debilidad y muchas veces es en ese lugar donde decide manifestarse con mayor claridad. La palabra también nos ofrece otra imagen reveladora en Cantar de los Cantares 3:1. Por las noches busqué en mi lecho al que ama mi alma, lo busqué y no lo hallé. Esta búsqueda apasionada del amado desde el lecho no es una búsqueda casual. Es una representación poética de un alma que anhela comunión en la intimidad de la noche, en el silencio, en la calma. No hay necesidad de salir del lecho para que el corazón se active. El anhelo del espíritu no se apaga cuando el cuerpo reposa. Al contrario, en ese lugar de vulnerabilidad, el amor por Dios puede expresarse con más pureza, sin interferencias externas, sin distracciones, con absoluta entrega. En el contexto neotestamentario, el apóstol Pablo declara en Romanos 12:1 que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este llamado incluye cada parte de nuestra existencia, cada momento de nuestro día, cada condición física. El cuerpo que reposa también puede ser un instrumento de adoración. La cama no es un lugar apartado del culto. Cuando se ora desde allí, cuando el corazón busca, cuando el alma se derrama, se está cumpliendo ese mandato. Presentar todo nuestro ser como una ofrenda espiritual. Por eso, orar acostado no es señal de pereza ni de irreverencia. Es un acto de fe, es una declaración que afirma, aunque no tengo fuerzas, aunque mi cuerpo está limitado, mi espíritu sigue conectado. Mi adoración no depende de mi postura, mi oración no depende de mi energía, depende de mi deseo de estar cerca de Dios. Y ese deseo es lo que el cielo escucha. No el volumen, no la posición, sino la verdad interna. Proverbios 15:8 lo confirma. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, mas la oración de los rectos es su gozo. El gozo de Dios no está en rituales vacíos, sino en oraciones verdaderas. Cuando el creyente comprende esto, se libera de cargas impuestas por expectativas externas. Ya no busca cumplir con forma, sino con comunión real. Ya no teme estar acostado mientras ora.
porque entiende que Dios está más interesado en su sinceridad que en su posición. Esa libertad interior da paso a una relación más profunda, más constante, más auténtica, porque la oración deja de ser una tarea formal y se convierte en un suspiro continuo del alma hacia su Creador. El reposo físico no apaga la llama espiritual, en muchos casos la aviva, porque en el silencio, en la quietud, en la ausencia de esfuerzo físico, se abre espacio para que el espíritu hable. Orar acostado no es un reemplazo inferior. Esa es una manifestación legítima de dependencia, de descanso en la soberanía de Dios. Es decir, con todo el ser, en ti confío, aún mientras reposo. Y esa oración pronunciada o silenciosa es escuchada, porque viene desde lo profundo, porque nace de una fe que no necesita demostrar nada, sino simplemente ser. Dios recibe esa oración, la honra, y en muchos casos responde con más claridad, porque en el reposo el alma está más atenta, más abierta, más rendida. El cuerpo puede descansar, el alma nunca deja de buscar a Dios. Y cuando lo hace desde el lecho, también allí, el cielo se inclina a escuchar. Cuando cae la noche y el silencio cubre la tierra, algo en el alma despierta, las luces se apagan, el bullicio se detiene, y entonces surgen las preguntas que durante el día fueron enterradas por la prisa. Es en ese momento, cuando el cuerpo reposa y la mente empieza a recorrer las profundidades del pensamiento, que el espíritu percibe con mayor claridad la voz del cielo. Hay un misterio espiritual escondido en la noche, una dimensión de encuentro con Dios que se activa precisamente cuando todos duermen. La Biblia no solo valida esta realidad, la afirma con contundencia. Orar acostado en las vigilias de la noche no es una invención humana, ni una adaptación moderna. Es parte del diseño espiritual que Dios ha dejado en su palabra para todo aquel que desea conocerle más allá de lo superficial. David, hombre de alabanza, adorador por excelencia, entendía esta dimensión. En el Salmo 119, 148 declara: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Este versículo no es una metáfora, es una descripción exacta del momento en que en plena noche, mientras sus ojos permanecían abiertos en vela, su mente y su alma estaban ocupadas en los caminos de Dios. Y ese acto no lo realizaba de pie ni en actividad, lo hacía desde la cama, en ese espacio donde el cuerpo encuentra descanso, pero el alma se mantiene atenta. No es casualidad que la Escritura vincule las vigilias con el despertar espiritual. Lo que para muchos es simplemente tiempo de sueño, para Dios puede ser un momento de revelación. Cuando Jesús enseñó a sus discípulos a velar y orar, no hablaba solamente de un acto exterior, sino de una postura interna. En Marcos 13, 35 a 37 dijo: velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, o a la medianoche, o al canto del gallo, o a la mañana. Lo que a vosotros digo, a todos lo digo, velad. En este llamado a la vigilancia se destaca el valor espiritual de la noche. Jesús no estableció un horario específico para encontrarse con Dios, pero dejó claro que las vigilias son tiempos estratégicos para estar sensibles a su voz. Y esa vigilancia, en muchos casos, no se ejerce con el cuerpo en movimiento, sino en reposo, con el corazón despierto, aunque los ojos estén cerrados. La noche ha sido, a lo largo de toda la historia bíblica, el escenario de encuentros divinos. El mismo Abraham, cuando recibió la promesa del pacto en Génesis 15, fue llevado a un profundo sueño. Y fue en medio de esa oscuridad que Dios se le apareció en una visión y estableció con él un compromiso eterno. Mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham.
Y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham. Génesis 15:12, 17 a 18. La manifestación divina no ocurrió en el bullicio del día ni durante una reunión pública, sino mientras Abraham reposaba. Dios eligió la noche para hacerle promesas que cambiarían la historia. Ese patrón se repite una y otra vez. En el libro de los jueces, el llamado de Dios a Gedeón también ocurre en la noche. Jueces 6:25 dice: aconteció que aquella noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre y derriba el altar de Baal que tu padre tiene. La instrucción precisa y urgente no fue dada en un acto litúrgico. Fue hablada durante la noche, cuando el cuerpo se inclina al descanso, pero el espíritu puede oír sin distracciones. El hecho de que Dios hable en ese horario revela que el reposo del cuerpo no es obstáculo para que el espíritu se mueva. Gedeón no necesitó estar en una posición específica. Lo importante era su disposición para obedecer. El profeta Samuel, cuando aún era un niño, escuchó la voz de Dios por primera vez en la noche. El texto es claro. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, y vino Jehová y se paró, y llamó como las otras veces: ¡Samuel! ¡Samuel! First Samuel 3:10. Samuel estaba acostado. No oraba en voz alta, no se encontraba en medio de una ceremonia, y sin embargo fue en ese estado de descanso donde el Creador se manifestó. El lecho del niño se convirtió en un altar de llamado. Desde esa noche su vida cambió para siempre. La voz que lo despertó no provenía de los hombres, sino del cielo. Dios eligió ese momento de intimidad, de vulnerabilidad para hablar. En el Nuevo Testamento los sueños también son una vía recurrente de revelación. José, esposo de María, recibió múltiples instrucciones divinas mientras dormía. En Mateo 1:20 se dice: pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer. Más adelante, en Mateo 2:13, vuelve a repetirse: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José, diciendo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto. Dios escogió hablarle cuando su cuerpo reposaba. Y esas palabras que recibió dormido guiaron el destino del Mesías en la tierra. Esta constante nos revela algo profundo. La oración nocturna, incluso en silencio, incluso sin palabras, prepara el corazón para oír. Porque no siempre la oración es un discurso. Muchas veces es simplemente la apertura del alma. Un espacio ofrecido a Dios para que Él hable, dirija, consuele o corrija. En ese sentido, orar acostado en la noche no es una práctica pasiva. Es una posición activa del espíritu, que elige estar disponible incluso en medio del descanso. La noche también es presentada en las Escrituras como un tiempo propicio para la revelación profética. En Daniel 2:29 se relata: entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche. Daniel no lo forzó, no lo provocó con su fuerza, solo se mantuvo disponible. El reposo físico se convirtió en canal de comunicación divina. La oración silenciosa que precede al sueño fue el espacio donde el misterio fue desvelado. No hubo necesidad de tronos ni incienso, solo un corazón dispuesto y un Dios que habla. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios actúa cuando alguien rompe tu confianza y te es infiel? La traición duele y muchas veces nos preguntamos si quedará impune. Pero la palabra nos ofrece una verdad que pocos conocen. En Hebreos 10:30 leemos: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Este versículo no solo revela que Dios ve cada injusticia, sino que también Él mismo se encargará de obrar justicia en su tiempo y a su manera. Hoy profundizaremos en cómo Dios responde ante la infidelidad, no desde la ira humana, sino desde su justicia perfecta. Te mostraremos cómo actúa espiritualmente, qué consecuencias permite y cuál es su propósito detrás de todo. Prepárate para ver que nada escapa a su mirada y que incluso el dolor que sufriste puede tener un propósito redentor. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? La traición tiene un peso que solo quien la ha vivido puede entender. No es solo el acto de la infidelidad, es el desgarro interno, la pregunta constante, ¿por qué? Es ese momento en que todo lo que parecía seguro se derrumba sin previo aviso, dejando en su lugar el frío silencio de una promesa rota. Y en medio de ese dolor, cuando las lágrimas parecen no cesar y las palabras ya no consuelan, una pregunta surge con fuerza. ¿Dónde está Dios cuando alguien te traiciona? ¿Castiga a Dios al que te fue infiel? ¿O simplemente lo deja seguir su camino como si nada hubiera pasado? En medio de ese clamor interior, la palabra de Dios se alza con una verdad que pocos conocen y aún menos se atreven a creer. Hebreos 10:30 declara con firmeza: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no es una invitación al odio ni al rencor. Es un consuelo para el alma herida. Una promesa divina de que nada queda sin justicia bajo el cielo. Dios no es indiferente al dolor que produce una infidelidad. Él no mira hacia otro lado cuando alguien rompe el pacto del amor, cuando traiciona la confianza, cuando pisotea con ligereza lo que un día prometió cuidar. En las Escrituras vemos repetidamente cómo Dios observa los actos ocultos, cómo examina los corazones y cómo interviene a favor del justo. Él no solo se limita a ver lo externo, sino que escudriña las intenciones, pesa las acciones y actúa con precisión perfecta. El Salmo 34:18 nos recuerda que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Esto significa que cuando fuiste traicionado, no estabas solo. Tal vez te dejaron sin explicaciones. Tal vez intentaron culparte. Quizás hasta intentaron minimizar tu dolor. Pero Dios estaba allí, viéndolo todo, sintiéndolo todo, acompañándote en ese valle oscuro donde pocos pueden entrar contigo. Cuando una persona es infiel, no solo hiere al otro, también quebranta un principio espiritual. El matrimonio o cualquier relación fundamentada en la fidelidad y la entrega mutua es más que un compromiso humano. Es una imagen del pacto que Dios tiene con su pueblo. En Malaquías 2:14-16, Dios habla con severidad a los hombres de Israel que traicionaban a sus esposas. Y vosotros decís, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Porque Jehová, Dios de Israel, ha dicho que Él aborrece el repudio. Este texto deja en claro que la traición conyugal no es solo un asunto de pareja, es un acto que Dios mismo reprueba y ante el cual Él actúa con seriedad. Dios no es un espectador indiferente. En la historia de David y Betsabé vemos cómo, incluso siendo un rey conforme al corazón de Dios, cuando David cayó en la tentación y cometió adulterio, el Señor no lo dejó sin consecuencias. Segundo de Samuel 12 nos muestra cómo Dios envió al profeta Natán para confrontarlo. Le reveló que aunque había actuado en secreto, el Señor había visto todo. El castigo no fue inmediato en apariencia, pero fue inevitable. La vida de David se llenó de conflictos. Su casa fue sacudida por desgracias y aunque encontró perdón, nunca más fue el mismo.
Esta historia nos enseña que Dios trata directamente con el pecado de la infidelidad, aun cuando nadie más lo vea. Tal vez tú no has visto que quien te fue infiel sufra ningún castigo visible. Quizás hasta parece que prospera, que rehace su vida sin consecuencias, que olvida con facilidad mientras tú luchas con las secuelas emocionales. Pero no te confundas, el tiempo de Dios no es el nuestro. Eclesiastés 3:17 lo expresa así: dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Esto significa que aunque tú no veas una retribución inmediata, Dios ya ha marcado el momento en que su justicia será ejecutada. No hay acto que quede fuera de su balanza. El mayor error que cometemos cuando sufrimos una traición es creer que debemos hacer justicia con nuestras propias manos. En nuestra humanidad herida queremos venganza, queremos que el otro sufra, queremos que sienta siquiera una fracción del dolor que nos dejó. Pero la Biblia nos enseña otro camino. Romanos 12:19 dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Este versículo no es una invitación a resignarse, sino a confiar, a dejar el juicio en manos del único que puede ver con claridad, que conoce los corazones y que sabe exactamente cómo, cuándo y por qué debe obrar. Hay algo profundamente liberador en saber que no tienes que cargar con el peso de exigir justicia, que no tienes que desgastarte esperando que el otro reconozca su error o que el mundo le devuelva lo que te quitó. Dios se encarga. Tú, mientras tanto, puedes sanar, puedes crecer, puedes seguir caminando. Él no solo castiga al infiel, también levanta al herido. En Isaías 61:1 leemos que Dios envió a su ungido para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y apertura de la cárcel a los presos. Si tú has quedado preso del dolor, si tu alma ha sido encadenada por la traición, este versículo es para ti. Dios quiere liberarte. Él no solo mira al traidor, también actúa poderosamente a favor del traicionado. En la parábola del siervo despiadado, Jesús nos muestra un principio espiritual poderoso. El siervo que fue perdonado por su amo, pero luego no quiso perdonar a su prójimo, fue entregado a los verdugos hasta pagar su deuda completa. Este relato, en Mateo 18:21 a 35, no solo trata del perdón, sino también de las consecuencias que recaen sobre quienes no entienden el valor de la misericordia y de la fidelidad. El infiel no solo rompe un pacto humano, también rechaza un principio divino. Y en ese rechazo activa un proceso espiritual de juicio que tarde o temprano se manifestará. A veces el castigo no es visible a simple vista. No se trata siempre de enfermedad, fracaso o ruina económica. A menudo el juicio de Dios sobre el infiel se manifiesta en forma de vacío. Un alma que no encuentra paz, una vida que pierde rumbo, relaciones que no prosperan, decisiones que se tornan en derrota. Proverbios 14:14 dice: del fruto de sus caminos será saciado el infiel de corazón. Esta es una advertencia disfrazada de sentencia. El infiel cosechará exactamente lo que sembró. No porque tú lo desees, sino porque así lo ha establecido la justicia eterna de Dios. Y mientras tanto, tú que fuiste herido, tú que quedaste con preguntas sin respuesta, con noches sin consuelo, con una autoestima hecha pedazos, no estás solo. El mismo Dios que ve al infiel también ve tu llanto. En Apocalipsis 21:4 encontramos una promesa que resuena en cada corazón dolido. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor,
ni dolor. Esa promesa no es solo para el fin de los tiempos, es una realidad que empieza ahora. Cuando decides creer que tu dolor no es invisible, que tu historia no ha quedado olvidada y que Dios tiene planes más altos que tu pérdida. El dolor de la traición puede hacerte sentir que todo lo que viviste fue en vano, pero Dios no desperdicia ningún sufrimiento. Él transforma las cenizas en belleza. Isaías 61:3 dice que Él dará a los Icusá, los afligidos de Sión, gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Esto no es poesía espiritual, es una promesa real. A medida que caminas con Dios, verás que lo que perdiste será reemplazado por algo más puro, más fuerte, más duradero. El castigo del infiel no es tu victoria. Tu verdadera victoria será ver cómo Dios levanta tu vida de entre los escombros y te hace brillar con una luz nueva. No tienes que temer que el infiel se salga con la suya. No tienes que rogar justicia. Dios ya está obrando, incluso si no lo ves. El juicio de Dios es como el rocío, invisible al principio, pero inevitable en su efecto. El tiempo revelará lo que el corazón intentó ocultar. Mientras tanto, tú puedes descansar, puedes confiar, puedes sanar, porque el Dios que ve en lo secreto también recompensa en público. El Dios que escucha cada clamor responde con fidelidad, y el Dios que aborrece la traición honra al que permanece fiel. Dios no olvida, no omite, no retrasa su justicia sin propósito. Cada acto de infidelidad está registrado y cada lágrima del traicionado tiene un eco en el cielo. La justicia vendrá y cuando venga será perfecta. Tú no necesitas buscar venganza, necesitas buscar a Dios, porque Él y solo Él sabe cómo sanar, cómo restaurar y cómo hacer que tu historia, incluso con sus heridas, sea una historia de redención y gloria. Hay verdades que solo el tiempo revela. En medio de una traición, cuando todo parece desmoronarse y la herida aún sangra, puede parecer que la injusticia ha ganado, que el infiel sigue su camino sin mirar atrás, sin enfrentar consecuencias, sin trirse, sin sentir el peso de lo que ha hecho. Pero lo que a los ojos humanos parece impunidad, en los ojos de Dios es simplemente una pausa antes de que su justicia se manifieste. En ese aparente silencio divino se esconde un principio espiritual que la Biblia afirma una y otra vez. La justicia de Dios es inevitable. El corazón humano tiende a desesperarse cuando no ve resultados inmediatos. Esperamos que el mal sea castigado con prontitud, que quien ha herido sea detenido, que la justicia llegue como una ráfaga. Pero Dios no actúa conforme al ritmo del deseo humano, sino según el consejo eterno de su voluntad. En Habacuc 2:3 está escrito: aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Esta declaración revela que lo que parece una demora no es más que la preparación perfecta para una justicia certera. Nada de lo que el hombre haga quedará sin respuesta, porque Dios, juez justo, actúa con precisión. La palabra es clara en cuanto al principio de la siembra y la cosecha. Gálatas 6:7 advierte: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. La infidelidad es una semilla que se planta en secreto, pero que inevitablemente germina. Aunque el infiel oculte su acción, aunque la disimule con argumentos, aunque intente justificarla, su fruto llegará. No es necesario que alguien lo exponga, porque Dios mismo se encarga de traer a la luz lo que ha sido hecho en las tinieblas. Lucas 8:17 lo afirma: porque nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de ser conocido y de salir a luz.
cada traición, cada engaño, cada acto de deslealtad, aunque se haya cometido en lo más profundo del secreto, será revelado. La justicia divina no necesita ser proclamada por la voz del hombre. Es la misma creación la que clama cuando se comete injusticia. El creador del universo no es indiferente a los pactos rotos, a los votos traicionados, a los lazos quebrantados por el egoísmo. En Proverbios 15:3 se nos dice que los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Este conocimiento debería estremecer al corazón de quien actúa con deslealtad, porque nada escapa a la mirada del Altísimo. Su justicia no depende de pruebas humanas ni de testigos terrenales. Él es testigo suficiente y su veredicto es inapelable. A lo largo de la historia bíblica, este principio se confirma una y otra vez en el libro de Números, capítulo 32, verso 23. Moisés pronuncia una advertencia contundente: y sabed que vuestro pecado os alcanzará. No importa cuánto se corra, cuánto se disimule, cuánto se intente tapar. El pecado de la traición persigue al que lo cometió. El infiel puede cambiar de entorno, iniciar una nueva relación, construir una nueva imagen, pero su alma carga con una deuda pendiente que solo la justicia de Dios puede saldar. No hay escape ante el juicio divino, porque Dios no se limita al presente visible, Él juzga desde la eternidad. Uno de los elementos más asombrosos de la justicia de Dios es que no necesita la intervención de ningún humano para ejecutarse. No requiere de represalias ni de venganza. La misma estructura espiritual del universo fue diseñada para que toda acción tenga una consecuencia. La infidelidad no es una transgresión ligera, es una ruptura de un principio de pacto. Y en la economía divina, los pactos rotos no quedan sin respuesta. En Eclesiastés 12:14 se nos recuerda: porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. La traición, aunque se oculte bajo sonrisas y apariencias, será evaluada ante el tribunal del cielo. Algunos piensan que porque no ven consecuencias inmediatas, Dios ha pasado por alto lo sucedido. Sin embargo, ese pensamiento es un engaño. El silencio de Dios nunca es sinónimo de aprobación. El tiempo que transcurre entre la traición y la consecuencia no es un tiempo de olvido, es un tiempo de gracia para que el pecador se arrepienta. Romanos 2:4 lo deja claro. O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios espera, pero no olvida. Da oportunidad, pero no exonera. Y si el infiel no se vuelve a Él con un corazón verdaderamente contrito, la justicia se desatará con todo su peso. En la historia de Israel vemos que cada vez que el pueblo fue infiel a Dios, las consecuencias fueron devastadoras. La infidelidad, ya sea espiritual o relacional, tiene el mismo trasfondo: deslealtad a un pacto. En Jeremías 3:20, Dios compara la traición de Israel con la de una esposa infiel. Ciertamente, como esposa infiel abandona a su compañero, así me fuisteis infiel, oh casa de Israel, dice Jehová. Esta imagen revela cuán profundamente Dios percibe la traición. No es un simple error, es una herida directa al corazón del pacto, y por ello no queda sin justicia. La fidelidad es uno de los atributos más valorados en el reino de Dios. Aquellos que son fieles en lo poco son puestos sobre mucho, y los que traicionan lo que les ha sido confiado se enfrentan a consecuencias que trascienden lo natural. En Mateo 24, Jesús advierte sobre el siervo malvado que, creyendo que su señor tardaría, comenzó a maltratar a sus compañeros y a vivir desordenadamente. El castigo que recibió fue severo. La infidelidad
en cualquiera de sus formas activa el juicio del Señor, que no se deja engañar por excusas ni por apariencia. Hay quienes logran engañar a todos a su alrededor, construyen una narrativa en la que justifican su traición, disfrazan su infidelidad como resultado de necesidades insatisfechas o errores compartidos. Pero ante Dios no hay engaño posible. Salmo 139, 1 a 2 lo declara. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. El Señor conoce cada intención, cada motivación, cada pensamiento oculto. La justicia divina no se basa en versiones ni en manipulaciones. Se basa en la verdad absoluta, la que solo Dios conoce en su totalidad. El infiel puede pensar que ha pasado la tormenta. Puede incluso volver a sonreír, reconstruir, avanzar. Pero si su corazón no ha sido quebrantado, si no ha reconocido su culpa delante de Dios, si no ha entregado su pecado en arrepentimiento sincero, entonces está simplemente posponiendo lo inevitable. La justicia de Dios no necesita ser ruidosa para ser efectiva. Su juicio puede ser tan sutil como una pérdida interna de propósito, tan silencioso como la falta de paz, tan devastador como una vida que, aunque parezca completa, se desmorona desde adentro. En Salmos 7, 11 a 12, se nos recuerda que Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. Esta imagen es contundente. El juicio de Dios no es una reacción emocional. Es una decisión justa, medida, firme. La infidelidad activa la ira santa de Dios, no como una emoción humana, sino como una respuesta divina a la injusticia. El infiel no queda bajo un cielo vacío, sino bajo la mira de un Dios que actúa cuando el tiempo es cumplido. A veces Dios permite que el juicio comience de manera invisible, interior. Un alma inquieta, una conciencia perturbada, una sensación constante de que algo está mal. Otras veces lo permite en lo externo, relaciones que no prosperan, planes que se frustran, caminos que se cierran, pero siempre, sin excepción, el juicio llega. En Job 4:8 se establece un principio que resuena a lo largo de las Escrituras. Los que aran iniquidad y siembran injuria la ciegan. Lo que se siembra con engaño se cosecha con aflicción. Esa es la ley espiritual que rige incluso cuando el mundo intenta negarla. No hay refugio en el olvido, no hay cobertura en el silencio. El infiel puede silenciar su conciencia por un tiempo, pero no puede callar la voz de Dios. Hebreos 4:13 lo dice con claridad. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. El que fue infiel no le dará cuenta a una pareja herida solamente, sino al mismo Dios que instituyó el pacto. Y esa rendición de cuentas no se puede evitar. Dios no actúa con apuro, pero tampoco olvida. Su juicio llega con la fuerza de la verdad. No hay argumento que lo detenga ni disfraz que lo confunda. Cuando Él determina que es el momento, la justicia se manifiesta y lo hace con exactitud. La aparente calma que sigue a una traición no es paz. Es simplemente el espacio entre la acción y la cosecha. Y cuando esa cosecha llega, nadie puede detenerla. La justicia divina no necesita de intermediarios. Es completa, es santa, es perfecta. Y aunque tarde a los ojos humanos, nunca falla. Lo que se ha hecho en contra del pacto, lo que se ha roto desde la deslealtad, será juzgado. Dios no olvida, no cede, no cambia su santidad para acomodarla al capricho humano. Él es fiel
y en su fidelidad castiga la infidelidad, no por crueldad, sino porque la fidelidad es el reflejo de su carácter. El castigo de Dios rara vez comienza con lo visible. Antes de que el juicio se manifieste en lo externo, la corrección divina se dirige al lugar más profundo, el corazón. Cuando alguien comete una infidelidad, lo que quebranta no es solo un pacto humano, sino un principio espiritual que afecta directamente el alma. Dios, que no mira como el hombre, no se detiene únicamente en los actos. Él observa las motivaciones, las intenciones, lo que se gestó en el interior mucho antes de que la traición tomara forma. En 1 Samuel 16:7 se nos recuerda: el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esta es la clave para comprender cómo actúa la justicia divina en los casos de infidelidad. La corrección que Dios ejerce sobre el infiel muchas veces came in late with a scarlet grin, dust on your shoes, fire on the skin. You said I'm not here to be polite, then you stole my pulse in one hard night. Your hand on the table, mine on the air. Every little danger felt like a prayer. You move like you know where the trouble starts, and I keep dancing into your sparks. So I can't look away when you say my name. The room turns thin and I'm not the same. Baila, baila, mami, pull me in. Baila, baila, mami, make me lose my sin. Baila, baila, mami, take the whole night slow. Baila, baila, mami, don't let me go. Red dress cutting through the summer heat, heel tap tapping out a broken beat. You laugh like trouble, sweet and bold, and I'm getting brave where I used to fold. Oh, I can't look away when you say my name. The room turns thin and I'm not the same. Baila, baila, mami, pull me in. Baila, baila, mami, make me lose my sin. Baila, baila, mami, take the whole night slow. La da 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 yeah. La da 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 da. You came in red heels, stepped up on my floor, left a little fire by my front door. Your name in my mouth, sweet like summer fruit. I tried to act cool, but you knew the truth. Hey, you got that sway, put me off my track. One look from you and I want you back. Suelta, suelta, don't let go. Suelta, suelta, feel it roll. Red heel stamp on my heart. Suelta, suelta, right from the start. You left in the hall with your gold hoop shine. Said you don't chase boys, boy, I still can't find your hand on my sleeve like a matchstick cloth. One little motion and I'm all yours lost. Hey, you got that sway, put me off my track. One look from you and I want you back. Suelta, suelta, don't let go. Suelta, suelta, feel it roll. Red heel stamp on my heart. Suelta, suelta, right from the start.
from the start. Entonces, comienza en el plano más imperceptible. El alma inquieta, la pérdida de discernimiento, la incapacidad de experimentar gozo auténtico. Lo que al principio parecía una libertad deseada, un escape de las responsabilidades o de los compromisos, se convierte lentamente en una prisión interna que carcome la paz. La infidelidad deja residuos en el corazón que ninguna justificación puede limpiar. No importa cuánto se intente ignorar, racionalizar o desplazar la culpa. Dios, que es luz, expone todo lo que se esconde en las tinieblas. En Lucas 12:2 se establece una verdad incuestionable. Nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. El infiel que no se arrepiente verdaderamente se convierte en esclavo de sus propias decisiones. Aunque continúe con su vida, aunque sonría, aunque aparente estabilidad, su interior ya no es el mismo. El Espíritu de Dios no habita donde hay engaño, y sin su presencia el alma queda vacía, desprotegida, vulnerable a todo tipo de confusión espiritual. Isaías 59:2 nos da una advertencia contundente. Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. La infidelidad no solo hiere a quien la sufre, también separa al infiel de la presencia activa de Dios. Esta separación, aunque silenciosa, es el principio de un castigo mayor. Cuando el corazón se contamina por el pecado y no hay confesión ni restitución, la conciencia comienza a deteriorarse. Ya no hay claridad para discernir el bien del mal. Lo que antes se reconocía como incorrecto ahora se justifica. Lo que antes pesaba ahora se minimiza. Este endurecimiento progresivo del corazón es uno de los juicios más peligrosos que puede experimentar una persona. En Hebreos 3:12-13 se nos advierte: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Dios permite que el infiel entre en un estado donde su corazón pierde sensibilidad, donde la voz del Espíritu ya no se escucha, donde la verdad ya no le confronta. Este tipo de juicio interior no necesita una caída pública para ser efectivo. De hecho, muchas veces es más severo que cualquier consecuencia visible. La falta de paz, la pérdida de dirección, la sequedad espiritual, la ansiedad constante, la frustración sin causa aparente. Todo eso es parte del trato de Dios con un corazón que ha decidido ignorar su principio. Salmo 32, 3-4, expresa este quebranto interno con una claridad profunda. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Este texto describe lo que ocurre en el alma de quien ha pecado y no ha confesado: el peso del silencio, el deterioro de la alegría, la opresión de una mano invisible. Todo eso es parte del castigo espiritual que Dios permite cuando el arrepentimiento no llega. La infidelidad, además, crea un bloqueo en la comunión con Dios. Quien ha actuado con deslealtad no puede presentarse con libertad ante el trono de la gracia sin antes haber reconocido su pecado. El acceso a la presencia divina exige pureza de corazón. Mateo 5:8 declara: bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero el que ha sido infiel, mientras no se arrepienta, camina en oscuridad, separado de esa visión clara
del propósito y de la voluntad divina. Esta ceguera espiritual es una de las consecuencias más graves, porque no solo afecta al infiel, sino a todos los que dependen de él o están bajo su influencia. Dios es justo y misericordioso, pero su justicia no se anula ante el pecado no confesado. Cuando una persona traiciona, no solo ofende a su pareja, también desprecia el orden de Dios, rechaza su diseño, pisotea el pacto sagrado que refleja la unión entre Cristo y su iglesia. Efesios 5, 25 a 27. Compara directamente la relación entre marido y mujer con la entrega de Cristo por su pueblo. Una entrega basada en el amor, en la fidelidad, en la santidad. Por eso, la infidelidad no es un error casual, es una ofensa directa al modelo divino. Y quien ofende ese modelo, si no se humilla, enfrenta un proceso de disciplina que comienza en lo profundo del alma. El castigo que Dios permite muchas veces se manifiesta como desorientación. El infiel pierde la capacidad de tomar decisiones con sabiduría, de discernir el camino correcto, de ver las señales espirituales. En Proverbios 5, 21 a 23 se explica que los caminos del hombre están ante los ojos de Jehová y él considera todas sus veredas. Prenderán al impío sus propias iniquidades y retenido será con las cuerdas de su pecado. Él morirá por falta de corrección y errará por lo inmenso de su locura. Esta es la realidad espiritual de quien ha sido infiel y no se ha arrepentido. Se enreda en su propio pecado, pierde el rumbo y se aleja de la vida plena que Dios había preparado. La deslealtad deja una marca en el alma. Aunque el traidor pretenda seguir adelante sin consecuencias, su espíritu queda contaminado. El peso de haber roto una confianza no desaparece simplemente con el paso del tiempo. Dios, que conoce los corazones, permite que esa carga persista hasta que el corazón se quebrante. En Salmo 51, David clama tras haber sido confrontado por su pecado, diciendo: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu santo espíritu. Esta oración refleja el clamor de alguien que ha reconocido que su pecado ha producido una separación, una mancha que solo Dios puede borrar. La fidelidad no es solo un valor relacional, es una virtud espiritual. Y la infidelidad no es solo una falta emocional, es una transgresión de principios eternos. Por eso el castigo de Dios va más allá de lo visible. Él se encarga de tratar con el corazón, de hacer que el infiel enfrente las consecuencias de sus propias decisiones, no por venganza, sino por justicia. Romanos 1, 24 a 28 muestra cómo en algunos casos Dios permite que el corazón del pecador se entregue a sus pasiones como forma de juicio. No porque Dios lo desee, sino porque el ser humano insiste en alejarse. El infiel, si no se vuelve a Dios, termina siendo entregado a una vida sin dirección, sin propósito, sin paz. Cada vez que alguien actúa con infidelidad, rompe no solo un lazo humano, sino un principio de integridad que tiene implicaciones eternas. Y esa ruptura activa una serie de consecuencias que comienzan por el alma. La desobediencia no queda sin fruto. El alma no encuentra reposo hasta que haya verdad, hasta que haya confesión, hasta que se restaure la integridad. Y si esto no ocurre, Dios permite que el vacío crezca, que la insatisfacción se intensifica, la vida se vuelva árida. No por castigo impulsivo, sino porque en su justicia el alma que ha pecado no puede permanecer en paz sin rendirse. El juicio de Dios no es inmediato porque su deseo es la restauración. Pero mientras no haya un arrepentimiento real, el castigo permanece.
no en forma de castigos físicos necesariamente, sino en la desconexión con lo eterno, en la pérdida del propósito, en la frustración espiritual. Dios habla al corazón del infiel, pero si no escucha, la voz del Espíritu se apaga y en ese silencio el alma comienza a morir lentamente. Apocalipsis 2:5 registra una advertencia que Jesús hace a una iglesia que había dejado su primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. La luz se apaga cuando no hay arrepentimiento y sin luz no hay dirección. El castigo de Dios al infiel no necesita ser escandaloso para ser efectivo. Una vida que ha perdido el favor de Dios, que ha perdido la sensibilidad espiritual, que ha dejado de escuchar la voz del cielo, es ya una vida bajo juicio. No se necesita más para entender que Dios está tratando con el corazón. Y si ese corazón no se rinde, el juicio continúa. Porque Dios, en su santidad, no puede bendecir lo que ha sido construido sobre engaño. Cuando la infidelidad se comete y el arrepentimiento no llega, el juicio de Dios avanza más allá del corazón. Ya no se trata solo de una conciencia perturbada o de una desconexión espiritual. Comienza a manifestarse en formas externas, visibles, ineludibles. El quebrantamiento no es una idea simbólica ni una simple consecuencia emocional. Es un proceso espiritual autorizado por Dios, diseñado no para destruir, sino para corregir con justicia. Y cuando ese proceso se activa, no hay apariencia que lo oculte, ni argumento que lo detenga. El quebrantamiento es una herramienta que Dios ha usado una y otra vez en las Escrituras para enfrentar la dureza del corazón humano. Quien ha sido infiel no solo ha fallado en una relación, ha transgredido una estructura espiritual, ha traspasado un límite que estaba diseñado para proteger, edificar y reflejar la fidelidad divina. Esa transgresión provoca una reacción que se va desplegando como una tormenta. Primero en el interior, luego en el entorno. Todo comienza a reflejar el desorden que se ha sembrado. En el Salmo 94, 23, el salmista declara: y Él hará volver sobre ellos su injusticia y los destruirá en su propia maldad. Los destruirá Jehová nuestro Dios. Este principio no puede tomarse a la ligera. No, se trata de una amenaza impersonal, sino de una manifestación de justicia que refleja el carácter mismo de Dios. El infiel que no se arrepiente abre una puerta a su propia caída. Sus acciones regresan con fuerza multiplicada. No porque alguien lo desee, sino porque así opera la ley de la retribución espiritual. Dios permite que las estructuras que sostenían al infiel comiencen a tambalear. Las relaciones que antes fluían se tornan tensas. Los proyectos que prometían éxito se paralizan. Las puertas que parecían abiertas se cierran sin explicación. No porque Dios haya dejado de ser bueno, sino porque Él no prospera lo que ha sido edificado sobre el engaño. Salmo 127:1 enseña: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Cuando una vida se construye sobre la traición, esa construcción queda desprovista del respaldo divino. Y sin ese respaldo todo se quiebra, aunque parezca sólido. El quebrantamiento no siempre viene con estruendo, pero su impacto es profundo. Puede manifestarse en la pérdida de credibilidad, en la ruptura de vínculos, en la vergüenza pública, en la exposición de lo que se intentó ocultar. Y cuando Dios decide exponer lo oculto, lo hace con precisión. Lucas 12:3 lo afirma: por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz será oído, y lo que hablasteis al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas.
El juicio se despliega sin necesidad de testigos humanos, porque el cielo ya ha registrado todo. El quebrantamiento divino no es impulsivo ni injusto, es consecuencia del desprecio al llamado al arrepentimiento. Dios extiende su mano una y otra vez, pero si el corazón permanece endurecido, si se desprecia la corrección, entonces viene la caída. Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Esta declaración es clara. El quebrantamiento es el resultado de una resistencia prolongada, de una necedad que cierra los oídos al consejo, de un pecado que se alimenta de su propia arrogancia. Cuando Dios permite el quebrantamiento, lo hace con el objetivo de producir un cambio. Sin embargo, no todos responden con humildad. Algunos se aferran aún más a su pecado, y esa obstinación los lleva por caminos cada vez más oscuros. Isaías 1:5-6 describen esta condición con crudeza. ¿Por qué querréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana. Este estado de quebranto total es el retrato de un alma que ha resistido tanto la corrección de Dios que ya no queda en ella parte sana. El castigo de Dios no es solamente el dolor físico o material, es el vaciamiento progresivo de lo que antes sostenía la vida del pecador. Es la pérdida de propósito, la incapacidad de avanzar, el rechazo que se multiplica, la soledad que crece, las consecuencias que se acumulan. Es como una marea que sube lentamente y cuando ya ha inundado todo, no hay forma de escapar. Jeremías 2:19 lo expresa así: tu maldad te castigará y tus rebeldías te condenarán. Sabe pues y ve cuán malo y amargo es el haber dejado tú a Jehová tu Dios. En este juicio no es Dios quien se aleja, es el hombre quien ha escogido el camino del abandono. Y ese camino no tiene retorno sin quebranto. El infiel que persiste en su conducta y se niega a rendirse enfrentará un momento donde todo lo que ha sembrado se vuelve en su contra. Aún sus palabras se convierten en testimonio de su caída. Lo que antes usó para justificar su traición, lo que dijo para defender su pecado, todo eso se transforma en evidencia delante de Dios. Mateo 12:37 declara: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. No se trata solo de actos, sino de todo lo que se dijo, se afirmó, se defendió. El juicio de Dios recoge incluso lo que se quiso imponer como verdad. El quebrantamiento es inevitable cuando la persona se mantiene en rebeldía. Es un acto de justicia que no responde al capricho divino, sino al diseño moral del universo. Quien actúa con traición rompe una armonía que estaba bendecida y al hacerlo desata sobre sí un caos que solo la gracia, si es buscada a tiempo, puede revertir. Pero cuando esa gracia es despreciada, el castigo no puede ser evitado. Segunda de Crónicas 36:16 describe la consecuencia de despreciar la misericordia. Mas ellos hacían escarnio de los mensajeros de Dios y menospreciaban sus palabras, burlándose de sus profetas, hasta que subió la ira de Jehová contra su pueblo, y no hubo ya remedio. Ese no hubo ya remedio es el punto de quiebre donde el juicio se convierte en sentencia. A medida que el juicio se despliega, el infiel comienza a experimentar una pérdida de control. Lo que antes dominaba se le escapa, lo que antes manejaba se le vuelve confuso, lo que antes aseguraba ya no tiene valor. Es como si la estructura de su vida colapsara pieza por pieza. Y cuando eso sucede, se confirma lo que dice el Salmo 73, 18-19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron
de terrores. No hay estabilidad cuando Dios retira su mano. No hay seguridad cuando la justicia divina ha determinado actuar. El quebrantamiento puede ser también una vergüenza pública, cuando la verdad que se ocultó durante tanto tiempo sale a la luz y las personas comienzan a ver lo que Dios ya había visto, la máscara cae. El rostro del engaño queda expuesto y no hay lugar donde esconderse. Isaías 47, 10-11, advierte a quienes viven confiados en su maldad. Confiaste en tu maldad diciendo, nadie me ve. Tu sabiduría y tu misma ciencia te engañaron. Vendrá, pues, mal sobre ti, cuyo nacimiento no sabrás. Caerá sobre ti quebrantamiento, el cual no podrás remediar. Este tipo de juicio es doloroso, pero justo. No se origina en la venganza, sino en el carácter santo de Dios, que no tolera el pecado oculto indefinidamente. Hay un punto en el quebrantamiento donde el infiel tiene que decidir. Puede reconocer que todo lo que le sucede no es fruto de la mala suerte ni de la traición ajena, sino de su propia desobediencia. O puede continuar justificándose, endureciéndose, resistiendo. Pero cuanto más se resiste, más profundo es el quebranto. Y en ese proceso Dios sigue siendo justo. Él no se complace en destruir, pero no puede pasar por alto la infidelidad sin respuesta. Ezequiel 18:30 expresa el deseo de Dios con claridad. Convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. El quebrantamiento es una llamada urgente al arrepentimiento. Es el eco de una justicia que clama desde el cielo, buscando aún rescatar lo que está a punto de perderse. Pero si ese clamor no es escuchado, el castigo continúa. No por crueldad, sino porque el que ha pecado ha elegido ignorar el llamado, despreciar la corrección y continuar en un camino que inevitablemente conduce a la ruina. Oseas 4:6 lo confirma. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Nada escapa a la justicia de Dios. Y cuando el quebrantamiento llega, el infiel no puede alegar ignorancia. Dios habló, advirtió, esperó. Pero si no hubo rendición, el juicio se despliega con toda su fuerza. Aún así, hasta el último momento, el propósito de Dios no es solo castigar, sino corregir, porque el quebrantamiento no es el fin, es la última oportunidad de volver. Pero si esa oportunidad se desperdicia, el castigo se convierte en testimonio eterno de la justicia divina. Cuando el alma ha sido herida por una infidelidad, es común que surja una sensación de abandono, de invisibilidad, de vacío profundo que no parece encontrar consuelo. El traicionado muchas veces no solo sufre la pérdida de la confianza, sino que también comienza a creer que ha sido olvidado incluso por Dios. El silencio del cielo puede sentirse abrumador y la aparente impunidad del infiel insoportable. Pero la palabra revela una verdad poderosa que cambia por completo esta percepción. Dios no solo castiga al infiel, sino que se levanta a favor del inocente. Él no permanece en silencio ante la injusticia y jamás ignora el clamor del justo. El corazón quebrantado no escapa a su atención. En Salmo 9:12 se declara: no se olvidará del clamor de los afligidos. Esto significa que cada lágrima derramada, cada oración pronunciada en medio del dolor, cada pensamiento de impotencia que ha cruzado la mente del traicionado ha sido visto, oído y atesorado por el Señor. Dios es justo y su justicia no solo se manifiesta en castigo, sino también en restauración, en vindicación, en defensa activa de aquellos que han sido heridos sin causa. A lo largo de las Escrituras, Dios ha demostrado que no solo juzga a los impíos, no, sino que honra, exalta y protege a quienes han permanecido fieles en medio de la adversidad.
La traición no pasa desapercibida ante sus ojos, pero tampoco pasa desapercibida la fidelidad del que no devolvió mal por mal, del que eligió perdonar, del que se mantuvo íntegro aun cuando todo en su entorno parecía desmoronarse. Proverbios 2:7-8 afirma: Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente, es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Esta es una promesa para el que ha sido traicionado, un escudo invisible que protege a quien no perdió su integridad en medio de la herida. En muchos casos, el dolor que produce una infidelidad no solo proviene del acto en sí, sino de la sensación de injusticia. Ver al infiel seguir con su vida, ver que no hay consecuencias inmediatas, puede despertar en el corazón del inocente un profundo sentido de frustración. Pero la Biblia nos asegura que Dios actúa en su tiempo y que mientras tanto Él es refugio y fuerza para los que esperan en Él. Salmo 37:6 dice: hará tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Lo que hoy parece oculto será revelado. Lo que hoy se siente como derrota será vindicado con claridad cuando Dios decida manifestar su juicio. La protección divina sobre el traicionado no es pasiva. Dios interviene. Él se posiciona como defensor, como juez justo, como restaurador de lo que fue quebrado. En Isaías 54:17 hay una promesa poderosa: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. Aun cuando se hayan levantado mentiras, calumnias o intentos de minimizar el dolor del traicionado, Dios promete que la verdad prevalecerá. Él se encarga de limpiar el nombre de los suyos, de levantar al caído, de reparar lo que el pecado ajeno intentó destruir. El tiempo de Dios no se ajusta a las expectativas humanas, pero su fidelidad nunca falla. A veces en el proceso de sanación Dios permite que el traicionado atraviese un desierto, no para castigarlo, sino para prepararlo, para fortalecerlo, para enseñarle a depender completamente